Hola, ¿qué tal? Bueno, este video es para explicar un poquito qué es el procedimiento tributario. Procedimiento tributario se refiere a las normas establecidas en el estatuto tributario con la finalidad de reglamentar la relación jurídica entre la administración de impuestos y los contribuyentes. Mediante estas normas, la administración pues tiene un marco procedimental para poder gestionar, sancionar, solicitar información, inspeccionar a los contribuyentes. A su vez, los contribuyentes pues tienen unos parámetros definidos para eh, hacer sus declaraciones, liquidaciones, pagar sus impuestos, remitir información cuando son emplazados o simplemente hacer una solicitud de compensación o devolución de impuestos. Esta relación pues interviene en dos partes. Por un lado está la administración de impuestos en cabeza de la DIAN a nivel nacional y de las secretarías de Hacienda a nivel territorial. Por otro lado están los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias. Todo aquel sujeto que tenga la obligación de declarar un impuesto, pues debe conocer el procedimiento tributario para tal cosa. Los sujetos pasivos de los impuestos pues tienen unas obligaciones determinadas en el estatuto tributario: inscribirse, declarar. Al declarar pues debe informar claramente cuáles son los impuestos, bases y porcentajes que está declarando. Dentro del procedimiento tributario se encuentra completamente reglamentado el régimen sancionatorio. Es muy importante conocer el mismo pues para calcular las debidas sanciones. Es el contribuyente el que debe calcular las sanciones que están establecidas por la administración. También están las normas para que el contribuyente sea notificado de cualquier decisión y también para que pueda contestar y remitir información sobre las decisiones que tome la DIAN. Entonces ahora en el resto del video vamos a ver un poquito acerca de los principios de este régimen sancionatorio. Explicaremos un poquito las principales sanciones. Las declaraciones son un documento privado y en ningún momento tienen connotación de documento público. Estos documentos deben realizarse y presentarse conforme al tipo de impuesto. Adicionalmente, existen declaraciones informativas, como la de los activos en el exterior, precios de transferencia y relevancia tributaria. Cabe mencionar que las declaraciones tienen un periodo de presentación, fechas de vencimiento y unas condiciones que cumplir. La liquidación provisional es un impuesto que el contribuyente puede controvertir, pues como su nombre lo indica, es provisional, mientras el contribuyente demuestra su realidad económica. Contribuyentes que se les puede hacer una liquidación provisional del impuesto. Ingresos iguales o inferiores a 15.000 VTs. Patrimonio bruto o igual o inferior a 30.000 VTs. Cuando el contribuyente solicita la modificación de la liquidación provisional, la DIAN cuenta con 2 meses para pronunciarse, tiempo que se cuenta desde el agotamiento del plazo de 1 mes que tiene el contribuyente para recurrir a dicha liquidación. ¿Cuántas liquidaciones provisionales se pueden hacer? Sobre un mismo impuesto y sobre un mismo periodo gravable solo se puede hacer una liquidación provisional, considerando que se puede hacer una segunda siempre que corresponda a la solicitud que haga el contribuyente de modificar la primera liquidación provisional.
la DIAN cuenta con la facultad para determinar los tributos de los contribuyentes y también para imponer sanciones, y para poder hacer esto debe basarse en hechos que aparezcan demostrados en los expedientes o medios de prueba. Son medios de prueba las confesiones, testimonios, indicios y presunciones, la prueba documental, la prueba contable, las inspecciones tributarias y la prueba pericial. Declaraciones que se tienen como no presentadas. Cuando no se presentan en los lugares señalados, ausencia de identificación del declarante o errores en la misma, falta de factores para identificar las bases gravables y ausencia de la firma del declarante, contador o revisor fiscal. Declaraciones que encontramos como ineficaces. Las declaraciones de retención en la fuente que se presenten sin pago total son tenidas como ineficaces. En la corrección para las declaraciones encontramos para aumentar la deuda, disminuir la deuda o sin alterar la deuda. Para aumentar la deuda tenemos 2 años para corregir mediante la presentación de una nueva declaración. Para disminuirla, 1 año para solicitar la corrección. Y sin alterar la deuda, 2 años para corregir mediante la presentación de una nueva declaración. Les voy a hablar sobre los principios de régimen sancionatorio. El legislador se vale de mecanismos penales o de infracciones para proteger el deber de contribuir. Principios jurídicos aplicables. Tenemos el material y el procesal. En el material es el principio punitivo de la legalidad y la culpabilidad. En el procesal, el alcance del debido proceso. Principio de legalidad. Referente a las leyes existentes. La ley se encarga de hacer las selecciones fundamentales sobre el tipo de conducta. Las sanciones del régimen tributario nacional deben tener en cuenta los siguientes principios: legalidad, lesividad, favorabilidad, proporcionalidad, gradualidad, economía, eficacia, imparcialidad y la aplicación del principio e integración normativa. No suministrar información en plazos establecidos siempre que esté obligado, que el administrador la haya solicitado. Suministrar información que contenga errores o no sea lo solicitado. Debe informar artículo 622 al 623. Debe brindar información para efectuar estudios y cruces de información, artículo 631. Debe atender requerimientos ordinarios e información particular, artículo 686 del Estatuto Tributario y 261 de la Ley 223 de 1995. Deber de conservar información durante 5 años a partir de enero del año siguiente, artículo 632. Bases por cuantías no informadas o información con errores. Tarifas. Una multa que no supere 15.000 VTs, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios. Por información no suministrada, 5%. Información suministrada en forma extemporánea, 5%. Información suministrada sin cumplimiento de las características técnicas, un 4%. Información reportada con errores de contenido, 3%. Criterios en torno de graduar la sanción. El 5% para graduar la sanción se toma una decisión de imponer la tarifa máxima teniendo en cuenta los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en las sanciones de acuerdo al caso.
Cordial saludo para todos. En este momento les voy a hablar de algunas sanciones tributarias. Primero, de la que está en el artículo 652 en el del Estatuto Tributario, que es la sanción por expedir facturas sin requisitos. Al incurrir en esta sanción, el contribuyente se verá obligado a cancelar el 1% de las operaciones facturadas sin los requisitos establecidos por la ley. En segunda instancia, encontramos la sanción por el uso fraudulento de cédulas. Esta está en el artículo 650. Al incurrir en esta sanción, el contribuyente será denunciado como autor de fraude procesal. Vamos a hablar de la sanción por inexactitud, la cual se encuentra en el artículo 647. Esta consiste en que cuando el contribuyente determina un impuesto menor al real, debe pagar una sanción, la cual es liquidada por la DIAN. La DIAN es la que pone el monto de la sanción. Por último, en el artículo 697 está la sanción por corrección aritmética. Al incurrir en esta sanción, al contribuyente se le aplicará una sanción correspondiente al 30% del valor mayor a cancelar. El procedimiento sancionatorio tributario. Les voy a hablar en este momento. Este se refiere a las sanciones que se encuentran en el Estatuto Tributario para casos como el de extemporaneidad, no declarar o suministrar la información de los impuestos a tiempo, o que la información no sea real, entre otras. Para cada una de estas, la respectiva sanción y el procedimiento se encuentra en el Estatuto Tributario. Por último, encontramos infracciones a los deberes de colaboración con gestión de la administración. Existen infracciones relativas al deber de facturar, como emitir facturas que no cumplan con los requisitos establecidos y no facturar con los requisitos correspondientes a la facturación. Otra infracción es incumplir con los deberes contables, como practicar hechos irregulares en la contabilidad. Esto quiere decir no llevar los libros de contabilidad en caso de ser necesarios, tener la información contable retrasada por más de 4 meses. También existen deberes como el de inscribirse en el RU a tiempo y cumplir con los deberes relativos. Muchas gracias por su atención.